Bueno, hoy vamos a empezar con Leonidas Lamborghini, una serie de poemas ahí entre la década del 60 y el 70, entre el 65 y el 71. Vamos a empezar con Las patas en la fuente. Veníamos de una poesía eminentemente política y vamos a continuar en estos dos siguientes videos con una poesía política, ¿no? Y yo decía en la presentación, ¿no?, en ese prólogo de Monteleone, que Lamborghini y Perlonger, además de pensar la política en sentido estricto, también nos iban a permitir pensar en términos de una política estética. En ese sentido yo les llamaría la atención sobre cómo están cortados los versos. Son dos poesías de corte bastante radical, que empecemos a mirar contra la serie de la gauchesca y contra todo ese sector de producción poética que tiene un metro, que sigue una rima, que este es verso libre, ¿no? Ya estábamos liberados, decíamos, de esos condicionantes del conteo de sílaba. Entonces, mirar este manejo asintáctico de los versos, este corte asintáctico, diríamos manejo alógico de los signos de puntuación. ¿Qué significa esto? Decíamos, cuando el poeta corta por fuera de lo que se esperaría gramaticalmente, ¿no? Entonces, no en una coma, no en un punto, hay un corte interno en la oración, más allá de los signos de puntuación, que, dirá Levertov, está en función de expresar ese corte, ese pequeño espacio entre pensamiento y pensamiento desordenado, un poco siguiendo la idea del monólogo interior, ¿no? Un pensamiento caótico. Entonces vamos a ver que son poemas que, de nuevo, incorporan este registro del caos, en algún sentido. Vamos directamente al poema Las patas en la fuente, ¿no? Ahí empieza en este apartado el solicitante descolocado. Dice: desempleado, buscando ese mango hasta más no poder, me faltó la energía, la pata ancha, aburrido hace meses, la miseria, busco ahora trabajo en la era atómica, dentro o fuera del ramo si es posible, ¿no? La situación es esta: el poeta, bajando de las altas cumbres de la composición poética, tiene que salir a buscar trabajo. La situación está difícil, evidentemente, para todos. Y fíjense en la otra estrofa, esto que yo les decía, la sintaxis completamente dislocada, ¿no? El corte de verso dice: todos los días abro el mundo, un jardín de esperanzas, en la sección empleados, voy clasificándome, atento, este aviso me pide. No sigue las reglas lógicas de la gramática, ¿no? Acá el pensamiento está desordenado, ¿no? Es en términos formales. Ahora, en términos del motivo, bueno, el poeta tiene que bajar de las altas cumbres y salir con los avisos clasificados bajo la axila, básicamente a la calle a buscar trabajo. Es la situación, ¿no?, del momento. Dice, fíjense en la siguiente placa, dice: entonces, a escribir con pasión y buena letra, y un poco más abajo dice: escucho el ruego del ruiseñor, ¿no? ¿Se acuerdan? El ruiseñor no era cualquier pájaro, es un motivo que está asociado al poeta romántico, decíamos. Nombrábamos Oda a un ruiseñor de John Keats. Y acá dice: oigo el ruego del ruiseñor, y sigue: uniendo lo primitivo al oculto, la inspiración a la escuela, trato de seducir con mis antecedentes, ¿no? Sus antecedentes poéticos de repente derivan en sus antecedentes laborales. Dice: solicitud, detállame, el que suscribe, práctico en desorganizar, está deseando ganarse un pan en tu establecimiento, hombre de empresa, casilla de correo. Fíjense cómo de repente deriva hacia un registro casi administrativo, ¿no? Casi administrativo, esta incorporación de distintas voces. Y me interesa este verso ahí que no está subrayado, pero práctico en desorganizar. Esto sería el poeta que sale a buscar trabajo. Acuérdense, Barthes y el poder político de la literatura, esta conmoción de la lengua, de los órdenes internos, un poco esto que vemos en términos formales en las propias estrofas, esta desorganización de la lengua que aporta el verso libre, acá aparece explicitado. El poeta práctico en desorganizar, tiene que acomodarse a los nuevos tiempos. Y sigue: el saboteador arrepentido, dice: en mi rostro está escrita la aceptada renuncia, tanto vil ostracismo, después supe, el trabajo es salud, es factor, dignifica, y lo otro es el
crimen, la poesía maldita. ¿No? El poeta renuncia a su ostracismo, renuncia a las altas cumbres, a sus interiores más oscuros, y se da cuenta, hay que salir a trabajar. El trabajo dignifica, en contraposición con la poesía maldita. Este es un ingreso a una zona que ahora se va a volver más política, donde el poeta se va a correr. Digo, esta es una primera parte, un fragmento que está escrito en primera persona, donde está la situación del poeta, donde en algún punto podemos reponer cierto contexto histórico, la cuestión del desempleo, pero todavía no entró de lleno en la operación política en sentido estricto. Esta primera parte se llama Las patas en la fuente, ¿verdad? Entonces eso tiene una carga política, ahora vamos a ver por qué. Pero pasemos a la segunda parte, Eva Perón en la hoguera. Acá yo decía, la operación de Lamborghini adquiere cierto rasgo vanguardista en el sentido de que opera un texto preestablecido que es la razón de mi vida, que está atribuida a Eva Perón, aunque se lo escribió un escritor fantasma, lo que fuere. La razón de mi vida son los póstulos de Eva Perón, ¿no? Entonces, lo que hace es intervenir este texto clásico y hacer, a partir de un trabajo de condensación, otra vez el ritmo cortante, un ritmo violento, actualizar la voz de Eva, ¿no? Esa consigna de volveré y seré millones. Bueno, acá a partir de Lamborghini, Eva retorna en una forma actualizada. Hace un trabajo de remix, podríamos decir. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba la operación en Carroña Última Forma, que es la obra reunida de Lamborghini, que es del 2001 exactamente, yo creo que había dicho 2000 y un poco más largos, donde él recupera toda esta poética de los 60, de los 70, de los 80 y la interviene, lo mismo que hace con el texto de Eva Perón, y produce una poesía completamente fragmentada. Esto lo veíamos a cuento de El espantapájaro de Girondo. En Carroña Última Forma hay versos de una sola letra, muchos versos uno al lado del otro, donde uno tiene que ir encabalgando las palabras y las frases, y está siempre como cayéndose la oración, pero no se termina de caer nunca. El resultado es interesante de este experimento de Lamborghini. Ahora, acá lo hace con el texto de Eva Perón, ¿verdad? Entonces ya desde el comienzo tiene una cuestión política en sentido estricto y explícitamente. Vamos al poema. Dice Eva Perón en la hoguera, ¿no? Fíjense primero la ausencia de mayúsculas, que es algo que tenemos que empezar a mirar. Estos pequeños rasgos formales, dijimos, hay que prestarle atención. Lo veíamos con Oliverio Girondo, lo vimos con César Fernández Moreno. Bueno, acá prácticamente no hay mayúsculas, vamos a ver que alguna mayúscula hay, y entonces cobran una significación especial, ¿no? En un poema donde no hay mayúsculas iniciales, donde no hay mayúscula después de un punto seguido, de repente cuando hay una mayúscula la tomamos con otra, la apreciamos de otra manera. Entonces, de nuevo, el uso o no de las normas sintácticas, el corte de verso de manera alógica, y todo esto para pensar ya lo que serían la clase que viene, cuando pasemos los videos sobre la última parte de poesía, lo que es el pensamiento sobre el verso libre de Denis Levertov. Dice, no fue el azar, no gobierna, fue mi caso. Fue una providencia, no digo Dios, creo, perdóneseme, un destino, creo, un sol, pero además hay que mirarlo. Mi alma, un origen, gracias a, no el azar. Fue mi país la causa, mi pueblo, pero además perdóneseme. Fue la presencia, una prueba, algo más, pero una fuerza, un sol, pero además una fuerza o que ha sido puesta por, hay que mirarlo, no digo, perdóneseme. Bueno, el ritmo de este poema, que es todo así, todo cortado, todo trabajado a Gillette, está completamente a la vista, ¿no? Son frases cortas, son frases poderosas. Fíjense, la causa, la única palabra en mayúscula es causa, ¿no? El corte, el ritmo, las oraciones inacabadas,
el corrimiento del yo poético, ¿no? Lamborghini dejó de hablar como hablaba en la primera instancia, donde era el poeta que salía a buscar trabajo. Acá la que está hablando es Eva a través de la operación de Lamborghini. Y un tono político que todavía no termina de explotar. Hay que ir reponiendo esa voz política en el contexto, en principio, decíamos, de un monólogo interior caótico, ¿no? Sigue, dice, pero además algo más. Mi alma, mi vida es, no, el azar no gobierna, fue la injusticia siempre. ¿Por qué? Pobres, ¿por qué? Ricos, ¿por qué? Fue mi vida, es un destino, mi pueblo, una providencia. Acá la política empieza a aparecer ya más en la superficie, ¿no? A salir a flote. La injusticia siempre, ¿por qué? Ricos, ¿por qué? Pobres, ¿por qué? Y continúa. Esa evita estrictamente, ese trabajo, ese deber, la justicia. La política empieza a aparecer entonces más explícitamente y cierra. Fíjense, el cierre a mí me parece particularmente importante e interesante porque explicita el gran intertexto del poema. Vamos a ver cuál es. Dice, para mí los obreros, en primer lugar, para mí los que estuvieron, los que cruzaron viniendo, los que en columnas alegres, los que dispuestos, los que a todos, los que a morir, para mí los que en diagonales avanzaron, los que hicieron callar, para mí los que todo el día, los que reclamaban, los que a gritos, los que encendieron, los que hogueras, para mí en primer lugar todos los que aquella noche, para mí todos los que antes, todos los que ahora, todos los que mañana, todos los que hogueras. Para mí los organizados, los obreros, ellos son, los que sostienen, ellos son. El amor de mí, la esperanza de mí, para mí el pueblo, ellos son. Bueno, acá aparece la política y señala, digo, aquella noche en un deíctico furioso, y entonces el gran intertexto es el fondo histórico de este poema, el 17 de octubre del 45, básicamente, ¿no? Por eso las patas en la fuente del título, digo, esa gran movilización en el 45 cuando Perón es preso en la isla Martín García, ¿no? Por cuestiones internas del propio gobierno al cual pertenece Perón. De repente y por primera vez aparece el pueblo peronista que reclama la liberación de su líder, ¿no? Es un momento fundante, el Día de la Lealtad, un momento importantísimo donde se constituye el peronismo como tal en algún sentido. Al año siguiente Perón gana las elecciones y comienza del 46 al 55 el periodo de lo que se conoce como el peronismo clásico hasta el golpe de la Libertadora. Entonces, este día, el 17 de octubre del 45, es la primera gran movilización peronista y está en este cierre de este apartado con una fuerza eminentemente política. Todas estas cuestiones que nosotros veíamos, el corte de verso, el poeta que va saliendo, Eva que aparece y se incorpora a la voz de Lamborghini, de repente se convierte en una... el poema deriva en una situación completamente política, ¿no? Digo, una de las claves para leer la poesía según Monteleone. Ahora, yo digo, es un poema político, evidentemente, pero que no tiene nada que ver con el panfleto, no es un panfleto. Acá hay, digo, no es esas manifestaciones del realismo socialista que tanto le gustaba al peronismo, ¿no? Digo, es una producción vanguardista que toma algunos elementos del peronismo y los convierte en una obra de arte, básicamente, ¿no? Entonces, digo, está la cuestión de la política, evidentemente, porque está, de a poco va saliendo a la superficie, pero también, paralelamente, en Lamborghini tenemos que pensar en términos de su propia política estética. Está haciendo algo al interior del campo literario, está haciendo algo muy particular con la lengua. Habría que pensar entonces en este contexto de una poesía política qué pasa con este ritmo radical y violento, cómo se subordina o cómo se complementa con el motivo político que incorpora el poema. Me parece que eso sería una clave de lectura interesante para desarrollar alguna actividad o para que ustedes entren y empiecen a pensar estas cuestiones y empiecen sobre todo a
superar el nivel del motivo. El motivo está ahí, nos guía, nos lleva a la mirada, está el 17 de octubre del 45, está Eva operada, operada digo estéticamente, en ese sentido me refiero, está el poema político, pero hay una forma en que ese poema se despliega. Y eso es lo que tenemos que atender y tenemos que empezar a relacionar los dos niveles, porque no son niveles que aparezcan como esferas separadas. Siguiente video, seguimos con Perlonger, poema Cadáveres, seguimos en una zona muy política y un poco densa.